¿Sabías que hubo un cuatriciclo que llevaba el corazón de una leyenda de asfalto? La Yamaha Banshee 350 no nació común. Nació con el motor de la mítica RD 350, latiendo en su interior. Sí, el mismo bicilíndrico dos tiempos que hizo temblar calles, ahora rugiendo en la arena. Resultado una máquina salvaje, explosiva y absolutamente adictiva. Hoy vamos a descubrir cómo Yamaha convirtió una Superbike 2T en un monstruo del desierto y creó una de las bestias más queridas y temidas de la historia. Finales de los años 80. Estados Unidos vivía una fiebre mecánica muy particular. Las dunas de Glamis, los desiertos de Arizona y los circuitos improvisados en California eran el escenario de una nueva religión, los ATVs deportivos. No eran herramientas de trabajo, no eran utilitarios, eran juguetes para adultos con gasolina en la sangre. La cultura del más rápido, más ruidoso, más salvaje estaba en su punto máximo. En ese contexto, los fabricantes japoneses competían ferozmente. Honda dominaba el mercado con la Honda TRX 250R, conocida popularmente como Furtrax 250R. Ligera, ágil, competitiva y sorprendentemente refinada para ser un 2T. Suzuki respondía con el Suzuki LT 250R, el famoso Quadracer. Más agresivo, más radical, más carreras desde fábrica. Las guerras eran en arena, en circuitos cortos y en rectas interminables, donde el que aceleraba más fuerte ganaba respeto instantáneo. Pero Yamaha no quería simplemente competir, quería hacer algo diferente. Mientras los demás desarrollaban motores específicos para ATV, Yamaha tenía en el estante algo ya probado, algo peligroso, algo que ya había asustado a miles de motociclistas en carretera, un motor que venía de una moto que ya era leyenda. El motor de la Yamaha RD 350, un bicilíndrico en paralelo de 347 centímetros cúbicos, dos tiempos, refrigerado por líquido, con el sistema IPVS, Yamaha Power Valve System. Ese detalle lo cambiaba todo, permitía mantener torque utilizable en bajas y medias sin perder la explosión brutal arriba. No era un motor dócil, era un motor con carácter dividido, civilizado abajo, salvaje arriba. En carretera, la RD 350 ya tenía fama de ser una máquina para valientes. En una ATV, eso rozaba la irresponsabilidad. Yamaha no inventó un motor nuevo, simplemente hizo algo peor. Lo reutilizó, y ahí estuvo la genialidad, porque ese motor ya estaba desarrollado, ya tenía reputación, ya era confiable dentro de lo que un 2T puede ser confiable. Y sobre todo, ya tenía alma deportiva real. La decisión fue simple en concepto y brutal en ejecución: poner un corazón de moto deportiva en un chasis de cuatriciclo. En una época donde el marketing hablaba de control, Yamaha apostó por carácter. En una era donde se empezaba a profesionalizar el ATV deportivo, Yamaha decidió volverlo visceral. Ese fue el clima previo al nacimiento de la Banshee. No fue un accidente. Fue una respuesta directa a una cultura que pedía más velocidad, más ruido y menos filtros. Los 80 no eran una década prudente, eran una década de exceso mecánico, y Yamaha entendió el momento perfecto para lanzar algo que no tenía que existir, pero que todos querían. En 1987, Yamaha hace oficial lo que muchos ingenieros probablemente intentaron evitar, y lo que miles de fanáticos estaban esperando sin saberlo. Nace la Yamaha Banshee 350, conocida internamente como IFZ 350. No era una evolución, no era una mejora, era una declaración de guerra mecánica. Yamaha tomó el corazón de la Yamaha RD 350, lo adaptó a un chasis de ATV y creó algo que no encajaba en ninguna categoría existente. No era un cuatriciclo utilitario, no era un ATV recreativo común. Era una máquina nacida exclusivamente para acelerar, derrapar y asustar. ...347 centímetros cúbicos exactos... ...bicilíndrico en paralelo... ...cigüeñal a 180 grados...
rotunda ciclo 2 tiempos, admisión por láminas, refrigeración líquida con radiador frontal, sistema IPVS, válvula de escape variable, caja de 6 velocidades con embrague manual, más de 50 caballos reales en configuración stock, junto a un peso aproximado de 175 kilos en seco. Era como darle un motor de Superbike a algo que no tenía derecho a tenerlo. El sistema IPVS era la clave de su doble personalidad. A bajas revoluciones, la válvula mantenía el flujo de escape optimizado para generar torque utilizable. Pero cuando el motor subía de vueltas, la válvula se abría completamente y liberaba toda la furia del 2 tiempos. El resultado era una entrega progresiva, hasta que dejaba de ser progresiva, porque arriba de las 6000 RPM, la Banshee dejaba de empujar y empezaba a atacar, y ahí es donde se volvía peligrosa. La mayoría de los ATVs de la época usaban motores monocilíndricos con entregas predecibles. La Banshee usaba un bicilíndrico diseñado originalmente para una moto deportiva de carretera. Eso significaba menos vibraciones, más capacidad de subir de revoluciones y una curva de potencia mucho más agresiva. Pero lo más absurdo no era el motor, era el peso. Con apenas 175 kilos, la relación peso-potencia era demencial para una ATV de producción. Era más cercana a una moto deportiva que a un vehículo todoterreno convencional. Era un vehículo que aceleraba como una moto, pero con 4 ruedas que intentaban seguirle el ritmo. El chasis era tubular de acero, diseñado para ser resistente, pero relativamente liviano. La suspensión independiente delantera y el eje rígido trasero estaban pensados para soportar el abuso de dunas, saltos y aceleraciones violentas. Pero nadie estaba realmente preparado para la potencia que tenía, porque el verdadero secreto de la Banshee no era su potencia stock, era su potencial. Con simples modificaciones, escape, carburación, porteo, la potencia podía subir dramáticamente. 60, 70, incluso 80 caballos no eran cifras imposibles. Y ahí es donde la Banshee dejaba de ser un ATV rápido y se convertía en una máquina de competencia. En línea recta, simplemente no tenía rival. Ni el Honda TRX 250R ni el Suzuki LT 250R podían igualar su velocidad final. Esos eran más ágiles en circuito cerrado, sí, pero en dunas, en rectas largas, en carreras de aceleración, la Banshee reinaba. No giraba mejor, no frenaba mejor, pero aceleraba mejor que todos. La Banshee no fue diseñada para ser equilibrada, fue diseñada para ser inolvidable. Desde el primer momento, quedó claro que Yamaha no había creado un simple ATV. Había creado una plataforma, una base perfecta para modificaciones, carreras y cultura. Una máquina que no pedía permiso, una máquina que exigía respeto. Y desde 1987, nada volvió a ser igual en el mundo de los cuatriciclos deportivos. Mientras el mundo comenzaba lentamente a abandonar los motores 2 tiempos, Yamaha tomó una decisión que parecía desafiar la lógica: mantener viva a la bestia. A principios de los 90, las normativas ambientales empezaban a endurecerse. Los fabricantes apostaban por motores más limpios y controlables, y los ATVs comenzaban a volverse más utilitarios. Pero la Yamaha Banshee 350 no era utilitaria, era visceral, era emocional, y Yamaha lo sabía. En lugar de rediseñarla completamente, Yamaha hizo algo inesperado. La perfeccionó sin cambiar su esencia. Las mejoras fueron quirúrgicas, no radicales. Sistema de frenos delanteros de doble disco que mejoró enormemente la capacidad de frenado a altas velocidades. Mejoras progresivas en la suspensión delantera y trasera, aumentando estabilidad y absorción en terrenos irregulares. Refuerzos estructurales en el chasis para soportar el uso extremo en competición y dunas. Actualizaciones en los materiales de los componentes internos para mejorar la durabilidad. Cambios estéticos en gráficos, colores y acabados que mantenían el diseño fresco sin alterar su identidad. Pero lo más importante, el motor permaneció prácticamente intacto.
Yamaha entendió algo que pocos fabricantes entienden. Cuando creas algo perfecto, no lo tocas. Ese motor seguía siendo el mismo bicilíndrico 2T derivado de la RD350. Seguía teniendo la misma violencia controlada. Seguía ofreciendo una relación peso-potencia que ninguna TV 4 tiempos podía igualar en esa época. La Yamaha Banshee 350 no fue solo una TV exitoso, fue algo mucho más raro. Fue uno de esos vehículos que trascienden su función mecánica y se convierten en símbolos culturales. No importaba si estabas en las dunas de California, en el desierto de Dubái, en las playas de Brasil o en los médanos de Argentina. Si escuchabas ese sonido metálico, ese grito agudo y violento de dos tiempos, sabías exactamente qué era. No necesitabas verla. La reconocías por el sonido. La Banshee no anunciaba su presencia, la imponía. Se convirtió en el ícono absoluto de las dunas. No era el más cómodo, no era el más moderno, no era el más seguro, pero era el más respetado, porque en arena, donde la física castiga a los débiles, la Banshee prosperaba. Su peso liviano, su entrega explosiva y su naturaleza impredecible la hacían sentir viva, casi como si tuviera voluntad propia. Y mientras el mundo avanzaba hacia motores más limpios, más controlados, más civilizados, la Banshee permanecía salvaje, y eso la convirtió en algo único. Fue producida desde 1987 hasta 2012, 25 años, un cuarto de siglo, sin rediseños radicales, sin reinventarse, sin traicionar su esencia. Eso, en la industria del motor, es casi imposible. La Yamaha Banshee 350 se convirtió en leyenda no por ser perfecta, sino porque nadie pudo reemplazar su carácter único. Fue el primer vehículo rápido de muchos, enseñando respeto, control y valentía. Más que una ATV, fue una experiencia y un símbolo de rebeldía. Incluso después de dejar de fabricarse, sigue viva en restauraciones, carreras y recuerdos, representando el último espíritu salvaje del verdadero dos tiempos. Y si quieres conocer las mejores todoterreno dos tiempos, haz clic en este video.